Hola, muy buenos días. Como estaba comentando antes el doctor Plata, mi nombre es Daniela Orrego Bustamante, soy residente del cuarto año de ortopedia y traumatología de la Universidad de Antioquia. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy son los tratamientos médicos novedosos para el dolor lumbar crónico. Entonces, antes que comenzar a hablar de tratamientos, ubiquémonos un poco sobre la patología. Recordemos que el dolor lumbar crónico se define como el dolor lumbar, que es como una sensación o dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, que tiene una intensidad variable desde la presentación del dolor según la postura o la actividad física que realice el paciente. Y lo denominamos crónico cuando presenta una duración mayor a 12 semanas, es decir, unos 3 meses. En este tipo de patología, usualmente cuando es el dolor crónico, encontramos que el 15% de las causas solamente son identificables. En estas encontramos que las causas usuales en este 15% pequeño que se puede identificar como tal la patología causal, encontramos la hernia discal, las estenosis, fracturas, enfermedades inflamatorias, tumores o infecciones. Pero sin embargo, el 85% de los pacientes que presentan un dolor lumbar crónico no vamos a encontrar una causa conocida o una patología específica que va a ser la causante entonces del dolor del paciente. El 80% de los pacientes a lo largo de toda su vida van a presentar como mínimo un episodio de dolor lumbar. De ese 80%, 8 a 10% se van a tornar en dolores lumbares crónicos, es decir, que van a durar más de 3 meses, pero estos aún así, a pesar de que se cronifican, hasta un tercio de los pacientes van a presentar mejoría de dolor en los próximos 12 meses. Pero entonces, ¿quiénes se cronifican y quiénes no? Porque de ese 80% grande que a todo el mundo, que a casi toda la población le va a dar, solamente no llegan a cronificación. Hay algunos estudios que han reportado que hay como ciertos patrones que nos deben hacer indicar o levantar sospechas sobre la posibilidad de cronificación del dolor. En estas entonces tenemos un paciente con un mal afrontamiento al dolor, ya sea que evite realizar posturas o movimientos por miedo de que le va a causar dolor, catastrofización de su patología, pacientes con comorbilidades psiquiátricas, aquellos que tienen depresión o ansiedad, aquellos con impedimento funcional para hacer sus actividades de la vida diaria, pacientes con malas condiciones físicas de base, como obesidad, sedentarismo, paciente fumador, eh, o con déficit en la alimentación o malnutridos. Y es importante también que en pacientes que al examen físico encontremos signos no orgánicos del dolor, como dolor no reproducible, respuestas exageradas a los estímulos, dolor a la palpación superficial o no dermatómica, es decir, más que todo factores psicosociales, van a ser como los que nos van a indicar que el paciente tiene un poco más de riesgo de cronificar su dolor. ¿Y por qué es importante identificar estos pacientes? Porque se ha visto que estos pacientes, cuando se vuelven crónicos o severos, usualmente presentan secuelas, como que secuelas. Tienen 3 veces más riesgo de presentar limitación funcional que les va a alterar en su vida diaria, 4 veces mayor riesgo de alteración psicosocial en su relación con el medio ambiente y con los demás. Inclusive se ha visto que estos pacientes con dolor lumbar crónico van a presentar una atrofia cerebral hasta del 5 a 11% de pérdida de la masa encefálica. También esto va a llegar consecuentemente a una baja calidad de vida y también el paciente buscando como tratando de solucionar su dolor va a llevar a unos altos costos en salud. Cuando nos enfrentamos entonces a pacientes con dolores lumbares, tenemos como dos métodos para afrontar entonces la patología del paciente. El modelo clásico de enfermedad ese es el más usualmente utilizado en la medicina occidental y más que todo utilizada también por nosotros, en donde tenemos el paciente una enfermedad que lo está aquejando, entonces tenemos un paciente enfermo con una patología usualmente identificable. En estos pacientes entonces podemos reconocer patrones y signos y síntomas de una patología en específica. Esto nos lleva a identificar la lesión o patología que el paciente está presentando, lo que nos lleva a tratar la patología específica como tal, y al tratar esa patología específica esperamos una mejoría explicada por el tratamiento que le hemos dado al paciente para tratar entonces su enfermedad de base. Mientras que en el modelo biopsicosocial, en ese tratamos de identificar los factores que retrasan la recuperación del paciente. Entonces en este tenemos un síntoma,
pero hay varias partes o varios contenidos que nos van a hacer entonces pensar que este síntoma puede ser perpetuante, como por ejemplo creencias culturales del paciente, la percepción de minusvalía que se puede presentar, kinesiofobia, pues miedo a moverse por desencadenar el dolor, estrés familiar o laboral, insatisfacción laboral, ansiedad, somatización o falta de control, que va a hacer entonces que este síntoma no sea fácilmente tratable o mejorable para el paciente. Ya así cuando nos enfocamos entonces a los diferentes tratamientos que tenemos para el dolor lumbar, en la literatura, así revisando superficialmente, existen hasta más de 200 tratamientos para el dolor lumbar, lo que nos indica que no hay como un gol estándar, un tratamiento identificado como tal para tratar esta patología, y lo podemos dividir como en dos grandes grupos. El primero es el tratamiento quirúrgico, este está más que todo enfocado en reparar o en solucionar estructuras específicas que son las causantes del dolor, que recordemos que solamente son el 15% de los pacientes, y también tenemos el tratamiento conservador. Este busca más que todo mejorar la funcionalidad del paciente y algunos van a presentar mejoría o no del dolor, pero buscamos más que todo la funcionalidad. Entonces, en el tratamiento conservador encontramos diferentes herramientas que podemos hacer uso de ellas, como la farmacoterapia, un abordaje biopsicosocial del paciente, la medicina física, procedimientos intervencionistas pero no quirúrgicos, la medicina integrativa, pero esos tratamientos son individualizados más que todo por paciente, más que una fórmula como una guía específica de hacemos esto, luego esto y luego esto, no es más que todo individualizado al paciente. Y tenemos la medicina complementaria y alternativa. La medicina complementaria y alternativa es un sistema de salud, modalidades y prácticas que se acompañan más que todo de teorías y creencias diferentes al sistema dominante, en este caso al sistema occidental o a la cultura, que en ese momento dado es como la mayor población que estábamos manejando. Estas se pueden dividir como en 5 grupos grandes. La primera son como los sistemas alternativos de salud, los que nos ofrecen un enfoque diferente al occidental, como la medicina china, la terapia ayurvédica, la homeoterapia, el curanderismo, las terapias que tratan la mente y el cuerpo, que tratan de facilitar a la mente la capacidad de impactar en la parte física del paciente, como la meditación, la yoga, la música, la oración incluso, el tai chi, las terapias biológicas, que son aquellas prácticas y procedimientos naturales y biológicos que se derivan principalmente de plantas, dietas o suplementación, las terapias manipulativas, que tratan de que a través de la manipulación del cuerpo se mejore el dolor y la funcionalidad. En esta encontramos como el quiropráctico, los masajes o la hidroterapia, y las terapias energéticas, que son, tratan de que con la energía emitida por el cuerpo, fuentes externas, se mejore el dolor o la funcionalidad del paciente, como el reiki, el magnetismo o el toque terapéutico. En la literatura de reportes que hasta el 43% de las personas con dolor lumbar bajo utilizan estas terapias alternativas, en donde el más utilizado de ellas es el uso de quiroprácticos en el 31% de los pacientes, masajes en el 28% de los casos, la religión en el 18%, relajación y biofeedback en el 16%, acupuntura en el 14%. Muchas de estas herramientas alternativas en ocasiones no son recetadas pues, como por el médico tratante, sino por lo que el paciente escucha, le han dicho, entonces ellos recurren a estas cosas por sí mismos. También los suplementos y las vitaminas, se ha visto que hay una alta incidencia en su uso por la cuenta del paciente. Entonces, ya que su uso es como tan recurrido y vemos que el tratamiento del dolor lumbar crónico es como tan diverso, ¿qué evidencia sobre estos tratamientos médicos hay hoy en día en la actualidad? Entonces, cuando nos vamos a la parte de la farmacología, hay bastantes estudios que sustentan que los AINES no tienen evidencia para disminuir el dolor lumbar crónico, así que no es una de las herramientas que están indicadas en ninguna de las guías de los últimos 10 años. Hay algunos medicamentos o algunas terapias farmacológicas que ha tratado de sacar como estudios para ver su efectividad. En estas tenemos las más recientes, que son los inhibidores de los factores de crecimiento nervioso, como el tanezumab o el fasinumab. En estos hay reportes de 4 RCTs en donde reportan que el tanezumab es el más eficaz
inclusive que el placebo naproxeno para mejorar el dolor, pero presenta como efectos adversos artralgias, cefalea, hiperestesias o mareos. También hay estudios sobre el uso de los cannabinoides para el manejo del dolor lumbar crónico. Estos apenas hay como 2 estudios grandes, uno de ellos es retrospectivo, que se realizó en el 2018, y otro que fue realizado en animales en el 2014. En este estudio retrospectivo había una mejoría del dolor neuropático en 11 pacientes. El problema de este estudio es que es un estudio con baja cantidad de pacientes y como efectos adversos reportaron entonces mareo, déficit de atención, náuseas y palpitaciones. Otra de las terapias entonces farmacológicas que se ha visto que últimamente se ha estudiado es el uso de nuevos opioides como el cebranopadol, perdón. En este hay un RCT con unos 360 pacientes que fue publicado en el 2017. En este estudio entonces se demostró que tiene mejor efecto analgésico con mejoría clínica mayor que el placebo y mejoría parcial de la funcionalidad comparado entonces con otras técnicas. El uso de la ketamina, hay un estudio, un RCT y un estudio de casos y controles en donde reportan que la administración epidural mejora el efecto analgésico y reduce la discapacidad y que utilizado intravenosamente pero a dosis bajas reduce el dolor a largo plazo, aproximadamente hasta por 3 semanas. El uso de la toxina botulínica entonces en pacientes con dolor lumbar crónico, hay reportes de 3 RCTs y 2 casos y controles, entonces, donde nos dicen que a dosis altas, o sea, mayor a 200 unidades, pueden llegar a disminuir la intensidad del dolor. Como complicaciones o como limitaciones a estos estudios se ha encontrado que la mayoría son impulsadas por la industria y los pacientes con opioides no responden entonces también. Las guías como tal es muy poca como es muy poca es muy poca la evidencia, muy poca la sustentación en que nos dicen que el tratamiento farmacológico en verdad sirve o en verdad está recomendado para los pacientes con dolor lumbar crónico. Con respecto entonces al ejercicio, el ejercicio reportan que para el dolor lumbar crónico ayuda a desaprender patrones de movimiento maladaptativos, disminuyendo así entonces las comorbilidades como la depresión. En los diferentes estudios han observado que presenta un efecto antiinflamatorio, más que todo en aquellos pacientes también presentan un síndrome metabólico de base. Dicen que su efecto o duración es más largo en el tiempo, por lo cual puede llegar a presentar una mejor importancia clínica, o sea, su mejoría no es tanto inmediatamente, sino a medida que se vaya instaurando esta medida, y por lo tanto es una medida que debe ser individualizada para lograr una mayor efectividad y lograr un adecuado cumplimiento entonces del paciente. Con respecto entonces a la evidencia que tenemos para sustentar o no el uso del ejercicio en los pacientes con dolor lumbar crónico, tenemos como 3 grandes estudios. Uno es de CanCampa, este es un RCT con un seguimiento a 12 meses, entonces dividían los grupos en 2 grupos. El paciente en el que se realizaba el ejercicio mejoraron el dolor y la incapacidad funcional, mientras que el grupo control, que solamente se hacía como masajes, no cambiaron entonces ese estado basal, por lo que en este estudio recomendaban entonces el ejercicio. Nos Sullivan, también en una RCT, encontraron que en el grupo de intervención, o sea, en aquellos que se aplicaba la actividad física o el ejercicio como tal, presentaron una mejoría del dolor, mejorando en la escala análoga subjetiva del dolor, que pasaban de un dolor de 59 sobre 100 a 23 sobre 100, y que esta mejoría se mantuvo hasta por 30 meses en los pacientes, mientras que en el grupo de control, que eran pacientes que no tenían como una intervención, pues se les hacía el tratamiento normal, pero no se les aplicaba una pauta como tal del ejercicio, no encontraron una mejoría significativa, pasaban de unas escala subjetiva del dolor de 53 sobre 100 a 52 sobre 100, inclusive a los 30 meses después de haber aplicado la intervención. Y más general es una revisión sistemática en donde entonces nos comparan varios programas de ejercicios, en donde encontraron que los programas intensivos fueron más efectivos que los más suaves, que los programas supervisados presentaron mayor efectividad, pero también encontraron como limitación que esto podría ser causado más que todo porque el paciente encuentra como un aliciente, alguien que lo esté supervisando para que continúe haciendo entonces
como su actividad física. Entonces, en las guías se recomienda con respecto al ejercicio que el ejercicio aeróbico ayuda a mejorar el dolor. Es recomendado para eso, mejora la capacidad funcional y la salud mental en los pacientes con dolor lumbar crónico, tanto a tratamiento como a mediano y largo plazo. Pero no hay una evidencia como tal que sustente qué tipo de actividad física es mejor o no para el paciente, y lo que recomiendan es que el paciente haga las actividades que se sienta más seguro, ya sea si le gusta correr, pues que corra, si le gusta hacer gimnasio, que haga gimnasio, si le gusta hacer cosas individualizadas o en grupo, según como la que le guste al paciente. O sea, no es como tratando de obligar al paciente a hacer algo en específico, sino que haga actividad física aeróbica, pero que sea de acuerdo a sus gustos para que el paciente pueda seguir haciéndolo y sea como más algo más de envidia y no como una obligación en el momento. Con respecto entonces al masaje, el masaje se ha visto que produce una relajación física y mental, lo que lleva a disminuir el dolor por la liberación de endorfinas. Con respecto entonces a esta técnica, encontramos 5 revisiones sistemáticas. Vemos que a medida que van haciendo las revisiones vamos encontrando eh, resultados diferentes. 3 de estas concluyen que no es conocida la efectividad del masaje, o sea, que no encuentran una mayor mejoría del dolor comparado con el grupo de base. En una revisión de Cochrane sugieren que el masaje puede ser más benéfico, mientras que en la última revisión más reciente comentan que el masaje es efectivo. Entonces, como vemos, es muy variable y un poco contradictorio los resultados de los estudios que se han encontrado sobre el masaje, por lo que entonces en las guías se sustenta que ha mostrado que el masaje es más que todo una terapia coadyuvante para mejoría del dolor cuando se utiliza en conjunto con otras terapias como el ejercicio y la terapia cognitiva. Ha mostrado cierta superioridad a otras técnicas como la acupuntura, la reflexología y la educación. Entonces, en algunos recomiendan más utilizar el masaje que estas técnicas, pero no ha mostrado su superioridad sobre las técnicas de manipulación espinal. ¿Y qué son las técnicas de manipulación espinal? Las técnicas de manipulación espinal son técnicas de compresión y manipulación que pueden ser a alta y baja velocidad, lo que más conocemos entonces como los quiroprácticos. Hay múltiples estudios con resultados también variables sobre estas técnicas. Aquí les traigo 2 grandes. Uno es el de Ferreira, que es un RCT. Entonces, en este buscan que las técnicas de manipulación espinal son más efectivas que el placebo, pero cuando miran, tienen un significado estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante, en donde hay una mejoría de, de la escala visual análoga del dolor solamente en 7 puntos en la escala de 100, mientras que en el Ascendel, también que realiza una comparación con terapias activas y las técnicas de manipulación, tampoco encontró una diferencia significativa clínicamente, por lo que no hay una evidencia fuerte para utilizarla a su favor, pero sin embargo vemos que en la población en general hay una prevalencia del uso, ya sea recetado o no recetado de quiropráctico, en un 16 a 74% de los pacientes. Sin embargo, una de las técnicas que más utilizamos, que son los TENS, inclusive cuando el paciente llega a terapia, muchas veces es como lo que inicia en la terapia. Encontramos que recientemente una revisión de Cochrane publicada en el 2020, en donde juntaban 10 RCTs para un total de 1025 pacientes, en donde tratan de evaluar entonces la mejoría del dolor comparado con placebo y no encontrar una mejoría clínica. Menos del 30% de los pacientes lograron mejoría clínica, y esa es de las pocas técnicas que en realidad no está recomendada para el uso del dolor lumbar crónico. Sin embargo, a pesar de eso, se sigue utilizando, entonces para que lo tengamos en cuenta. Otras de las técnicas recomendadas o de los manejos recomendados para los pacientes con dolor lumbar crónico, encontramos los ejercicios mindfulness. En estos encontramos como tres grandes corrientes. Uno es el tai chi, el yoga y los pilates. El tai chi entonces son ejercicios de artes marciales suaves, son movimientos enfocados entonces en estiramientos, balance, fortalecimiento y control corporal. En la cultura oriental, más que toda esta técnica lo utilizan los pacientes mayores porque les ayuda a mejorar su balance y equilibrio. Hay un RCT de 160 pacientes en donde mostró una mejoría a las 10 semanas con respecto al dolor y la funcionalidad.
El yoga es de las técnicas que más se ha estudiado últimamente para el dolor lumbar crónico, más utilizada también inclusive en nuestro medio. El yoga entonces combina prácticas físicas, mentales, alimentarias y espirituales. Una sesión usualmente dura 45 minutos, unos 15 minutos como de estiramiento, unos 20 minutos de unas posiciones en específicas, unos 15 minutos al final, que eso es más como de meditación. Han visto entonces en estudios de yoga que se les hacen medidas a los pacientes antes y después de realizar la intervención, en donde hay disminución de los marcadores inflamatorios, mejora la frecuencia cardíaca base del paciente y disminuye también por consiguiente el estrés. Se han visto que estos cambios se ven en los pacientes después de realizar un programa de 12 a 24 semanas. Y hay aproximadamente unos 6 RCTs, unos con evidencia fuerte, unos solamente con evidencia fuerte a favor y los otros con resultados menos fuertes, pero también tirando como hacia la positividad, recomendando un poco el uso del yoga. Con respecto al pilates, es de las técnicas más nuevas que existen, es desde los años 80 más o menos que se instauró. Une medidas tanto del tai chi como del yoga, como de la actividad física como tal. Entonces lo que busca es como unir el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación. Como las más nuevas las disciplinas, la verdad no existe como muchos estudios que sustenten o no su uso en los pacientes con dolor lumbar crónico. Y en las guías, las recomendaciones es que el yoga podría ofrecer mejoría en el dolor y la funcionalidad comparado con el tratamiento usual después de 24 semanas de su uso, inclusive que puede perdurar por más tiempo y la mayor y ofrecen mayor disminución del dolor cuando se compara con una actividad física normal y regular, pero con un grado de con un grado de evidencia un poco más bajo. Con respecto al Tai Chi, entonces recomiendan que presentan una mejoría moderada del dolor comparada con la no intervención, también con un nivel de evidencia un poco bajo. Y también refieren que hay una disminución moderada del dolor a los 3 o 6 meses comparada con caminar o trotar. En este sí hay un poco más de evidencia, con una evidencia un poco más moderada. Y con respecto al pilates, como les conté, hay muy pocos estudios y los estudios muestran que no hay una evidencia de mejoría de dolor y funcionalidad comparada con el ejercicio, así es que es de las técnicas menos recomendadas en el mindfulness. Otras de las técnicas que más se ha visto que ha cogido auge en los pacientes con dolor lumbar crónico es la acupuntura. La acupuntura entonces busca estimular con agujas sólidas unos puntos anatómicos específicos. Es una técnica milenaria que tiene más de 2000 años en uso. Desde en este cuerpo está viven 12 meridianos principales y 8 meridianos secundarios, en donde hay más de 365 puntos más comúnmente usados para realizar entonces esta estimulación. Una sesión promedio de acupuntura incluye aproximadamente una inserción de unas 20 a 30 agujas que se mantienen en su posición por 20 a 30 minutos y cada cierto tiempo se hacen una rotación periódica mandando las agujas, inclusive hay algunos reportes con estimulación eléctrica. Esto busca antes de estimular el sistema nervioso mediante la liberación de endorfinas y también está la teoría de que funciona como una compuerta, que la aguja al estimular el sistema nociceptivo va a interrumpir entonces el dolor previamente instaurado, cambiando así entonces como el patrón un poco del dolor del paciente. Con respecto a los estudios que hay de esta técnica, encontramos estudios con evidencia moderada, con baja cantidad de pacientes cada uno. Los más grandes son 2 RCTs, uno comparando con medicamentos y otro con el uso de la acupuntura. Estos estudios no sustentan como tal que sea más efectivo para disminuir el dolor comparado con las otras técnicas, pero sin embargo pareciera que aumentaría la mejoría del dolor y la funcionalidad cuando se adiciona a otras técnicas como el ejercicio, los masajes o las terapias cognitivo-conductuales. Entonces están recomendados para mejoría del dolor a término corto plazo y dicen que su efectividad se mantiene hasta por 12 semanas con un grado A en las guías. Y hay estudios de baja evidencia entonces que también muestran un poco más de efectivo para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad comparado con la aplicación de medicamentos como AINES relajantes musculares. Es decir, que si recomiendan las guías que mejor utilizar la acupuntura más que unos AINES relajantes musculares en los pacientes con dolor lumbar crónico. Con respecto a las terapias cognitivos conductuales,
Es de las terapias que más se recomiendan también en todas las guías. Esto busca entonces que el paciente entiende, acepte y gane en el control nuevamente del dolor generado en su espalda y las posibles consecuencias que este dolor puede traer, ayudando entonces a desarrollar comportamientos adaptativos y estrategias que le ayuden al paciente a afrontar esto. Hay diferentes técnicas como la visualización creativa, la imaginación, técnicas de relajación muscular, técnicas para resolver problemas, pero lo importante, no hay como estudios que nos sustenten que una técnica sea mejor que otra, pero sí el tiempo. Se recomienda que el tiempo sea aproximadamente unas 100 horas en un máximo de unas 8 semanas para tener en este lapso de tiempo como una mejoría de los síntomas. Eh, con respecto entonces a esta técnica, las guías informan que la evidencia que se encuentra a favor en contra es una evidencia un poco más conflictiva, que muestra que la adición de la terapia cognitiva a un programa de ejercicios, una terapia física, suele aumentar la disminución de la mejoría de funcionalidad, que adiciona la terapia cognitiva conductual a otras terapias psicológicas, mejora entonces moderadamente el dolor, pero no la funcionalidad como tal, y no hay evidencia fuerte a favor que favorezca una técnica sobre otra. Hay aproximadamente unos 10 RCTs comparando las diferentes técnicas y no han podido encontrar como que una sea mejores que otra. Sin embargo, hay un estudio reciente, este estudio publicado entonces en el 2018 sobre el uso de la hipnosis en los pacientes con dolor lumbar crónico. En este se cogieron 100 pacientes, se dividieron en dos grupos. De grupo 1 solamente se le daba educación al paciente sobre el dolor lumbar crónico, técnicas de higiene postural y todo eso, mientras el grupo 2, aparte de esta educación, se le adicionaba la hipnosis y encontraron que a las 2 semanas de la intervención había menor intensidad de dolor, con una diferencia media de 1.32 puntos y mejoría en la catastrofización también que el paciente presentaba entonces ante su dolor. La meditación, que también haría como entre parte de la terapia mindfulness y la terapia cognitivo-conductual, promueve entonces la relajación del paciente. Hay dos grandes estudios. El primero es de Cabat y Sin, en donde reportó que el 30-55 de los pacientes presentaba mejoría importante del dolor, 60-72% mejoraban de una manera moderada. Y Kaplan, este es un estudio realizado en pacientes con fibromialgias, pero le extrapolaron entonces los resultados al dolor lumbar crónico, mejoraron que el 51% de los pacientes presentaba mejoría del dolor luego de realizar una meditación. El problema de estos estudios es que ninguno aportó grupos de control para evidenciar entonces en verdad como su efectividad. La musicoterapia también es una de las técnicas que ha habido estudios. La mayoría de los estudios se han realizado en pacientes con cáncer para el control del dolor más que para el dolor lumbar crónico como tal, pero hay reportes de una reducción del dolor de hasta el 75% de los pacientes, pero hay que tener en cuenta que la musicoterapia tiene como algunas indicaciones también, y es que se debe realizar esta técnica por una duración mínima de unos 20 minutos. La música que se utiliza debe tener un tempo no mayor de 72 bits por minuto y recomiendan que tengan sonidos como de cuerdas, flautas o pianos, que es lo que va a producir un poco más de relajación en el paciente. También entonces, como hemos mencionado previamente, hay suplementos nutricionales que se han tratado de estudiar para ver su afectación en el dolor lumbar crónico. Los demás grandes son de vitamina D y omega 3. La omega 3 se ha visto entonces que reduce la inflamación. Hay un estudio no aleatorizado con 250 pacientes en donde encontraron que un uso de unos 1.200 a 2.400 miligramos diarios tenía una disminución del dolor de 59%, pues una disminución, perdón, del uso de AINES en un 59%, con una mejoría del dolor general en los pacientes de un 60%. Y en el uso de vitamina D, los estudios observacionales grandes, hasta con 9.000 pacientes, que es el más grande reportado, en los pacientes con deficiencia de vitamina D se ha visto que se asocia más el dolor lumbar y mayor severidad del dolor y limitación funcional en la vida diaria. Entonces, a raíz de eso salieron otros estudios donde uno con suplementación con 6.000 unidades por semana, hasta el 63% de los pacientes presentaba reducción del dolor a la mitad en 3 a 6 meses, y un estudio de Gendelman, que es un estudio ciego, pues doble ciego aleatorizado, en donde a los pacientes se les adicionaba 4.000 unidades de vitamina D diferente pues, a su actividad de ejercicio diario. Aquellos que les adicionó la vitamina D mejoraron entonces los niveles del dolor.
Entonces, la vitamina A es como de una de las suplementos nutricionales que más se está estudiando últimamente para la mejoría entonces del dolor lumbar crónico. Cuando entonces vemos en las guías grandes, tanto en las europeas como en las españolas como en las americanas, vemos que las primeras líneas de tratamiento es que el paciente no permanezca inactivo, sino estimular a que regrese al trabajo, a que haga actividad física, así como la educación en el paciente es de las primeras líneas de tratamiento, y observamos que también en terapias no farmacológicas las primeras líneas de tratamiento son realizar actividad física y las terapias cognitivas conductuales, y en nuestro medio, que lo que más utilizamos es la terapia farmacológica, vemos que la mayoría de estos medicamentos son no recomendados, inclusive segunda línea de tratamiento. Sin embargo, de los números que utilizamos, y el resto es como la manipulación espinal, es más la acupuntura y la yoga son tratamientos de segunda línea, y están, pues ellos lo sustentan bastante por la literatura. Pero a pesar de los estudios y guías, no solamente en los países tercermundistas, sino también en las grandes potencias, vemos que solamente el 50% de los médicos tratantes prescribe el ejercicio, no importa en qué, si son reumatólogos, si son fisiatras, si son ortopedistas o si son médicos generales, se ha visto que la mayoría no prescribe el ejercicio. Sin embargo, el tratamiento más prescrito es la medicación, hasta el 65-90% de los pacientes, a pesar de que hay evidencia que no sustente fuertemente su uso. Sin embargo, como también les había mostrado, los TENS no han mostrado evidencia que mejoren o que tengan un fuerte uso en la guía de TENS en el dolor lumbar crónico. Sin embargo, todavía hasta el 50% del personal sigue enviando esta técnica. Y en todos los países se ha visto también que el acceso a programas de ejercicios es variable, y hay poco acceso a la terapia cognitiva, a los programas de rehabilitación multidisciplinaria, que sin embargo es la primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes. Y aún también, como vimos, que la primera línea de tratamiento es decir, el paciente que no se quede quieto, que se mueva, que no guarde reposo, el 46 a 67% de los médicos tratantes lo sigue recomendando. Entonces, en este tipo de patologías hay que tener en cuenta que el dolor lumbar crónico se explica más fácilmente por un modelo biopsicosocial, buscando cuáles son los diferentes efectos que podría tener en su ambiente la perpetuación del síntoma, más que un modelo clásico de la enfermedad, ya que acordémonos que el 85% de los pacientes no encontramos como una causa específica del dolor. Hay poca evidencia a favor del tratamiento farmacológico en el dolor lumbar crónico. Su mayor utilidad es un poco más en el agudo. El ejercicio y la terapia cognitivo-conductual son las técnicas con más soporte presentan y se encuentran incluidas en la mayoría de las guías, así que debemos de tratar de recomendarlas y prescribirlas. Y la medicina complementaria y alternativa en el contexto del lumbar crónico ha mostrado cierta evidencia a su favor y se debe considerar su uso, aunque sí sé que es un poco más difícil en nuestro medio por el hecho de que muchas veces las EPS no están incluidas dentro del post y es un poco más complicado prescribir.